Un sismo de magnitud 6,0 sacudió el lunes por la noche el mar de Banda, frente a las costas orientales de Timor Oriental, y en cuestión de minutos el titular se propagó por el planeta con la palabra alerta en mayúsculas, signos de exclamación, y esa pregunta que acompaña a cada temblor del Pacífico. ¿Qué está pasando? Antes de dejarse arrastrar por el susto, conviene hacer una pausa y plantearse una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente un 6,0 a 10 kilómetros de profundidad en una de las zonas tectónicas más complejas del planeta? La respuesta, como casi siempre, es mucho menos espectacular de lo que el titular sugiere, y entenderla requiere exactamente lo contrario de lo que pide la lógica del clic. Requiere calma, datos y contexto. Este es un canal que no vende susto. Aquí no celebramos el terremoto del día para acumular visitas, ni convertimos cada temblor en una profecía de destrucción. Analizamos los números, contrastamos las fuentes y explicamos la mecánica que se esconde detrás del ruido. Si lo que buscas es alguien que te diga que el fin del mundo se acerca cada vez que se mueve el suelo, has llegado al lugar equivocado. Si quieres entender qué está pasando de verdad en el mar de Banda, quédate, porque la respuesta es más interesante y al mismo tiempo mucho más aburrida de lo que imaginas. Para responder a la pregunta del título, necesitamos desmontar el episodio en 3 planos. Primero, los hechos verificables del sismo del lunes: magnitud, epicentro, profundidad y consecuencias reales. Segundo, la geología que explica por qué esta región tiembla tanto y por qué un 6,0 es, estadísticamente, un episodio menor en su historia sísmica. Tercero, el contexto del Pacífico. ¿Qué es el Arco de Banda? ¿Por qué esta zona acumula temblores de forma permanente? ¿Y qué debería preocuparnos de verdad? Que no es exactamente lo que aparece en los titulares. Empecemos por los datos duros, porque son la base de todo lo demás. El lunes 24 de agosto de 2026, a las 14:10 UTC, las 23:10 hora local, un sismo de magnitud 6,0 sacudió el mar de Banda. El Servicio Geológico de Estados Unidos localizó el epicentro a unos 215 kilómetros al norte-noreste de Los Palos, la ciudad más oriental de Timor Oriental, y a unas 134 millas de su costa, con una profundidad de apenas 10 kilómetros. Un temblor superficial, por tanto, aunque a esa distancia del litoral. La Agencia Meteorológica y Geofísica de Indonesia, conocida por sus siglas BMKG, realizó sus modelos de propagación y descartó el riesgo de tsunami. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños significativos. Un temblor, sí. Una catástrofe, no. Pero conviene detenerse un momento en la diferencia entre magnitud e intensidad, porque es una de las confusiones más comunes y más rentables para los titulares. La magnitud es una medida objetiva de la energía liberada en el foco del sismo, un número que no cambia según dónde te encuentres. La intensidad, en cambio, describe cómo se siente el temblor en cada lugar, y depende de la distancia al epicentro, de la profundidad y del tipo de suelo. Un mismo sismo de 6,0 puede sentirse como un balanceo leve en un edificio de Dili, la capital de Timor Oriental, y como una sacudida violenta en una aldea cercana al epicentro o en una isla próxima del archipiélago de las Molucas. Por eso, un mismo evento puede generar titulares muy distintos según la región que se mire, y por eso conviene desconfiar de los números que circulan en las redes en los primeros minutos. Hay incluso un detalle que pocos titulares mencionan y que dice mucho sobre la naturaleza de estas cifras. La misma noche, se registró otro sismo relevante en la región. A las 10:02 UTC del mismo lunes, apenas unas horas antes del 6,0, un temblor de magnitud 5,5 sacudió el mar de Banda a unos 207 kilómetros al sur-sureste de Amahai, en Indonesia, también a 10 kilómetros de profundidad. Y como suele ocurrir, las distintas redes sísmicas reportaron cifras ligeramente diferentes para el mismo evento, porque cada agencia usa métodos y escalas distintas, y porque la magnitud se recalcula en las horas posteriores a medida que llegan más datos. Un mismo temblor puede pasar de 5,8 a 6,0 y volver a ajustarse, y ninguna cifra es falsa. Son aproximaciones sucesivas a una misma realidad física, y confundir esa precisión aparente con exactitud es otro de los errores que alimentan el pánico. Y aquí es donde la historia empieza a cobrar forma, porque el sismo del lunes no es un evento aislado. Es la última pieza de una secuencia que viene desarrollándose en la misma región durante semanas y meses. El 14 de agosto de 2026, apenas 10 días antes, un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el Mar de Flores, a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, en Indonesia, a 10 kilómetros de profundidad,
como resultado de una falla inversa en una de las zonas de subducción más activas del planeta. El 28 de marzo de 2026, otro sismo de magnitud 6,0 sacudió el mar de Banda cerca de la isla de Pulau Maupora. Y en enero de 2023, un terremoto de magnitud 7,9 en el mismo mar de Banda llevó a Indonesia a emitir una alerta de tsunami. La región no está en calma, está en su estado habitual, que es el movimiento permanente. Ahora bien, ¿por qué el mar de Banda tiembla con esta frecuencia? Para entenderlo, hay que mirar el mapa tectónico del planeta, y en este caso, el mapa es especialmente complicado. Esta región es el escenario de una de las colisiones más complejas de la Tierra. La placa australiana se hunde bajo el arco de Banda, un conjunto de arcos insulares que conectan el sudeste asiático con Australia, mientras la placa euroasiática y la placa del Pacífico participan también en este baile de placas que no conoce descanso. La isla de Timor, de hecho, es el resultado directo de esa colisión. El choque entre la placa australiana y el arco de Banda levantó la isla desde el fondo marino y sigue empujándola hacia arriba a un ritmo de milímetros por año. La fosa de Timor, una de las más profundas de la región, marca el frente de esa subducción. No es una maldición ni una señal, es simplemente la consecuencia de vivir en el borde de placas tectónicas que chocan, se deslizan y se subducen entre sí sin descanso. Y el mar de Banda no está solo en esa condición. Forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de aproximadamente 40.000 kilómetros de longitud que rodea el Océano Pacífico y concentra cerca del 90% de los sismos del planeta y alrededor del 80% de los terremotos más grandes. Indonesia, de hecho, es el país con más volcanes activos del mundo y uno de los más sísmicamente activos del planeta. Se asienta sobre el punto de encuentro de varias placas y registra miles de temblores cada año. Timor Oriental, la nación más joven de Asia, comparte esa condición geológica con su vecino indonesio. El Cinturón de Fuego no es un lugar donde ocurren terremotos de vez en cuando. Es, por definición, la fábrica sísmica del planeta. La pregunta del título, por tanto, admite una respuesta casi ofensiva en su simplicidad. Lo que está pasando en el mar de Banda es que el mar de Banda sigue haciendo lo que lleva haciendo desde hace millones de años. Y aquí conviene poner las cifras en perspectiva, porque la magnitud es un concepto que el gran público suele malinterpretar. Un sismo de 6,0 es, en términos técnicos, un evento fuerte pero no extremo. La escala de magnitud es logarítmica. Cada unidad de incremento representa un aumento de aproximadamente 32 veces en la energía liberada. Eso significa que un 6,0 libera apenas una fracción mínima de la energía de un 7,7, como el del mar de Flores de hace 10 días, y que la diferencia entre ambos no es de grado, sino de orden de magnitud. Para esta región, un 6,0 es un episodio que se repite con regularidad y que rara vez causa daños serios cuando ocurre lejos de la costa y a profundidad moderada. La historia sísmica del arco de Banda está llena de eventos mucho más destructivos, y la región ha sobrevivido a todos ellos. Incluso el tema del tsunami, que suele aparecer en los titulares para elevar el nivel de alarma, merece una aclaración. Un sismo de magnitud 6,0 a 10 kilómetros de profundidad en aguas marinas está, en la mayoría de los casos, por debajo de los umbrales que generan alertas de tsunami. Los tsunamis destructivos requieren, por lo general, sismos de magnitud superior a 7 en el fondo marino que desplazan verticalmente grandes volúmenes de agua, o deslizamientos submarinos masivos. Por eso el sismo del lunes no generó ninguna alerta de tsunami, y por eso la BMKG descartó el riesgo tras modelar la propagación de las ondas. La palabra tsunami vende titulares, pero la física no la acompaña. Cuando una agencia emite una alerta de tsunami, lo hace con criterios técnicos precisos, no con intuición ni con miedo. Y cuando descarta el riesgo, como hizo la BMKG en este caso, conviene creerle. Ahora bien, ¿qué significa entonces que Timor Oriental esté en alerta? Conviene aclarar qué es exactamente lo que se activa cuando tiembla en esta región. La alerta no significa que se espera una catástrofe inminente. Significa que las autoridades activan sus protocolos de monitoreo, verifican los sensores, revisan las rutas de evacuación y mantienen informada a la población, mientras los sismólogos evalúan si el evento puede generar réplicas o amenazas secundarias. Es un mecanismo de prudencia, no una declaración de pánico. En el caso de Timor Oriental, una de las naciones más jóvenes del planeta, independiente desde 2002 y con una infraestructura todavía en construcción, esa prudencia es especialmente comprensible. Un país con recursos limitados no puede permitirse ignorar un temblor de magnitud 6,0 en sus aguas, por muy lejos que ocurra el epicentro. La alerta es la forma que tiene un Estado responsable de decir: estamos mirando, estamos preparados, estamos informando. Y aquí llegamos al punto central, el que ningún titular de última hora va a contarte.
La verdadera pregunta no debería ser qué está pasando en el mar de Banda, sino si estamos preparados para lo que el mar de Banda puede hacer. Porque la geología de esta región es implacable. El arco de Banda seguirá generando terremotos, algunos de ellos grandes, con independencia de lo que hagamos nosotros. La única variable que está bajo nuestro control es la preparación de las sociedades que los reciben. Los países que han invertido en códigos de construcción estrictos, en sistemas de alerta temprana y en educación pública, han reducido drásticamente el costo humano de los terremotos, incluso cuando no pueden reducir la frecuencia con la que ocurren. Japón lo demostró tras los terremotos de Kobe y Tohoku. Chile, Indonesia y México tienen historias similares. La magnitud del sismo es solo la mitad de la ecuación, y la otra mitad es la sociedad que lo recibe. Para Timor Oriental, esa lección es especialmente urgente. La nación más joven de Asia, que alcanzó su independencia en 2002 tras décadas de conflicto, está construyendo sus instituciones, su parque inmobiliario y su cultura de prevención desde una base muy reciente. Los simulacros, los códigos de construcción antisísmicos y los sistemas de alerta que en otros países llevan décadas consolidados son aquí proyectos en curso. Eso no es un defecto, es una oportunidad. Timor Oriental puede aprender de los errores y de los aciertos de sus vecinos, puede construir sus edificios con normas modernas desde el principio y puede educar a su población antes de que ocurra el gran terremoto que, tarde o temprano, llegará. La pregunta no es si el mar de Banda temblará de nuevo. La pregunta es si Timor Oriental estará, cuando eso ocurra, a la altura de la geología que lo rodea. Hay también una dimensión psicológica que conviene nombrar, porque explica por qué estos titulares funcionan tan bien. El ser humano está cableado para prestar atención a las amenazas. Un temblor activa la amígdala antes de que la corteza racional tenga tiempo de pensar. Es una ventaja evolutiva que nos ha permitido sobrevivir, pero que en la era digital se convierte en una debilidad explotable. Cada sismo de magnitud moderada es convertido por el algoritmo en una amenaza existencial, porque el miedo genera clics, y los clics generan ingresos publicitarios. La próxima vez que veas un titular con signos de exclamación y la palabra última hora, pregúntate quién se beneficia de que tengas miedo. La respuesta casi siempre es la misma, el titular mismo. Por eso este canal hace lo contrario. No te va a decir que el mar de Banda está enfadado, ni que los terremotos vienen en oleadas proféticas, ni que un 6,0 frente a Timor Oriental es el preludio de algo peor. Te va a decir lo que dicen los datos, que un sismo de magnitud 6,0 sacudió el mar de Banda el 24 de agosto de 2026, a unos 215 kilómetros de Los Palos y a 10 kilómetros de profundidad, sin víctimas ni daños significativos reportados y sin riesgo de tsunami, que forma parte de una secuencia sísmica normal, en una región que se asienta sobre el choque de varias placas tectónicas, y que el mismo arco de Banda que genera estos titulares lleva millones de años haciendo exactamente lo mismo. La noticia no es que haya temblado, la noticia sería que no temblara. La próxima vez que un titular grite qué está pasando en el Pacífico, recuerda los datos de esta noche, un 6,0 en el mar de Banda, sin víctimas, sin daños graves, sin alerta de tsunami, dentro de la normalidad estadística de una región que tiembla todos los días. Recuerda también que el mismo mar que genera titulares de pánico es el que sostiene la vida de millones de personas y que el mismo movimiento de placas que produce terremotos es el que levantó las islas, las montañas y los archipiélagos donde vivimos.